La guerra es la prolongación de la política por otros medios, palabras célebres del militar prusiano Karl von Clausewitz. Hoy vengo a hablarles de guerra, pero no cualquier guerra. Guerras justas o guerras injustas. Siempre se ha discutido si las guerras son justas o no son justas, si las guerras deben existir o no deben existir. Pero resulta que históricamente las guerras aparecen con la aparición, valga la redundancia, de la propiedad privada sobre la tierra y se divide la sociedad en clases sociales. Una clase social propietaria de la tierra y los esclavos y una clase social que solamente tiene sus fuerzas de trabajo para proponer. También aparece el Estado en aquel momento junto con la propiedad privada como órgano político para defender los intereses de los propietarios. La aparición de las clases sociales y del Estado traen en sí el germen de la guerra. Como hay intereses diferentes en la sociedad, el Estado defiende un solo lado de los intereses de los propietarios en la sociedad. Los intereses de los propietarios en la sociedad va hacia la expansión y vienen implícito en todos los modos de producción de las sociedades divididas en clases. Hablando de Europa, así fue durante el esclavismo, los imperios, el imperio romano, el imperio persa, etcétera, las guerras por territorios y esclavos. Las guerras se hacían porque en aquella época era importante tener territorios extensos para poder contar con mano de obra barata, digamos así, para poder contar con esclavos. En la época del feudalismo europeo, la necesidad de conquistar tierras para los feudos, para el papado, hizo que las guerras fueran un evento bastante común en aquella época, como fueron las cruzadas y el inicio de las guerras coloniales. El descubrimiento de América abrió una época, una etapa de guerras entre europeos y futuros americanos o aborígenes del territorio nuevo descubierto para los europeos. ¿En qué hacían los europeos allá? Simplemente buscando nuevos territorios donde hubiera materias primas y mano de obra barata para acumular riquezas que más adelante sirvieron para el desarrollo del capitalismo en Europa. Guerras coloniales explotaban descaradamente los recursos naturales y mano de obra de América Latina, África y Asia. Así durante todo el siglo XX tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, Afganistán, Irak, Yugoslavia, Siria, Libia, Ucrania, entre otras guerras locales. Las guerras son eventos horrorosos que deben ser erradicados de la práctica de los seres humanos. Pero cuando vivimos en una sociedad dividida en clases y en donde ante todo priman los intereses de las grandes minorías, no podemos ser imparciales. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de rapiña entre diferentes imperialismos, cada uno defendiendo sus propios intereses. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de rapiña del fascismo italiano y del nazismo alemán contra los pueblos europeos y el norte de África. No era lo mismo los fascistas italianos y los partisanos yugoslavios de Tito. No era lo mismo los nazis alemanes o los partisanos soviéticos. Por parte de los partisanos, la guerra en defensa de su patria era justa en un 1000%. La guerra de Corea fue una guerra civil entre el norte y el sur de la península. El norte apoyado por China y Rusia y el sur apoyado por Norteamérica y Europa. La Guerra Fría, guerra para detener el comunismo según la teoría del presidente Truman, para intervenir en aquellos países donde ellos consideraban que era peligroso, estaba en peligro la democracia occidental y los intereses de los Estados Unidos en esos países. Una guerra
bastante prolongada y con bastantes muertos y heridos, etcétera, fue la guerra de Vietnam. Primero fue una guerra anticolonial del pueblo vietnamita en contra de Francia como metrópolis colonial. Después una guerra entre el pueblo vietnamita y el Estados Unidos de Norteamérica. De parte del pueblo vietnamita, al menos en su gran mayoría, fue una guerra justa en el sentido de que estaba defendiendo su territorio, su país, su cultura, su nacionalidad, etc. Esta guerra pues fue ganada por el pueblo de Vietnam. Así tenemos que ver a fondo qué intereses se juegan en cualquier guerra para hacernos una idea real de si es justa o no es justa de alguna de las partes. O si ninguna de las partes tiene razón de estar en la guerra. O sea, no es justa por ninguna de las dos partes. Ese es el caso cuando hay una guerra en que ninguna de las dos partes puede justificar el uso de la violencia en ese caso. Como dijo Clausewitz, la guerra es la prolongación de la política. Política igual intereses. Entonces hay que saber qué intereses están en juego para poder entender por qué los países se fueron a la guerra. El pacifismo es una filosofía que promueve la erradicación de toda guerra. No está de acuerdo en ningún caso recurrir a la violencia para resolver conflictos. En general, en la historia reciente de la humanidad, el pacifismo no ha logrado detener ninguna guerra. Al contrario, algunas posiciones pacifistas le dan el lado a los más violentos o les conviene a las grandes potencias quienes tienen todas las armas y las utilizan. Por ejemplo, el fracaso del pacifismo durante la Segunda Guerra Mundial. El pacifismo no detuvo ni un segundo a Hitler de invadir casi toda Europa. A Hitler lo detuvo las armas y el heroísmo del Ejército Rojo Soviético. Hay guerras justas y hay guerras injustas.